Bienvenidos. Nuestros periodistas están listos en diferentes puntos del Valle de Aburrá y también en la capital del país para contarnos las noticias más importantes de hoy. A lo largo del día se espera que se oficialice la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, junto al viceministro Juan Alberto Londoño, autores de la reforma tributaria que genera gran polémica en el país. A esta hora vamos a Bogotá con Valentina Roca, quien nos tiene la ampliación de esta noticia. Valentina, buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Desde muy temprano se ha registrado y se ha dicho a través de los medios de comunicación y las redes sociales que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, junto con su viceministro, Juan Alberto Londoño, renunciarían al Ministerio de Hacienda. Aunque todavía no es de manera oficial, ya hay pronunciamientos en las redes sociales. Veamos. Dadas las declaraciones del Gobierno Nacional sobre el retiro de la reforma tributaria, se cree que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el viceministro Juan Alberto Londoño, ambos autores y gestores de la muy polémica reforma tributaria, presentarían su renuncia. Carrasquilla fue quien defendió la reforma por considerar que de ser aprobada se vería la solidaridad entre los colombianos que podían aportar y quienes necesitan recursos. De otra parte, distintos gremios celebraron el anuncio del presidente de la República y señalaron que acompañarán al gobierno en la redacción de un texto que muestre el equilibrio y responda a las necesidades sociales y fiscales del país. Con el retiro de la reforma tributaria se abre paso, un gran momento de consenso nacional, alrededor de un gran proyecto no solamente que busque el equilibrio fiscal del país, sino también la reactivación de la economía y la generación de empleo. Construir un nuevo documento de la mano de la ciudadanía, de los empresarios y de la política de este país contribuye a una verdadera transformación, pero sobre todo el unir esfuerzos para una aprobación de manera mancomunada. Destacamos también el compromiso del Gobierno Nacional de no incrementar el IVA para los bienes y servicios y de mantener las reglas de juego existentes para los productos. Sin duda alguna, este es un gran anuncio, tanto para los consumidores de alimentos de nuestro país como para los productores. Se constituye en un punto de partida fundamental para que las distintas fuerzas políticas, los distintos sectores económicos y en general todos los colombianos podamos expresar en escenarios de diálogo directo, de concertación, propositivos, unas propuestas tendientes al fortalecimiento de las finanzas públicas y a la búsqueda de distintos caminos para la reactivación de la economía colombiana. Igualmente, las fuerzas políticas también anunciaron su apoyo y conveniencia del retiro de la reforma. Asimismo, señalaron en concentrarse en el nuevo texto de reforma consensuado, como lo señaló el presidente. Retirada la reforma tributaria, lo que queda es liderar un diálogo, un pacto nacional, porque el país real ya se ha expresado. El retiro de la reforma tributaria por parte del presidente Iván Duque es un inocultable triunfo de la movilización y de la acción ciudadana. Ahora se requiere un acuerdo nacional alrededor de un plan de emergencia social que permita enfrentar la pobreza y el hambre que agobia a millones de colombianos. De otro lado, la oposición celebró la posible salida del ministro Carrasquilla, señalando que este sería un logro democrático. Asimismo, Gustavo Bolívar, en su cuenta del Twitter, mostró un listado de pendientes a tratar al interior del Congreso de la República. Así las cosas, se espera si el ministro renunciaría y las citas de las comisiones conjuntas para iniciar lo que sería el nuevo texto de reforma. Se especula que desde muy temprano el ministro de Hacienda se encontraría reunido con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño para en horas de la tarde dar declaraciones oficiales frente a esta denuncia. Estaremos muy pendientes de la información que se registre. Desde la capital del país informó Valentina Roca para Noticias Telemedellín, aquí te ves. Valentina, muchas gracias por la información, y esta noticia se suma al anuncio de las últimas horas del presidente Iván Duque de pedirle al Congreso de la República que retire el polémico proyecto de ley que tramitaría una reforma tributaria. Esta decisión se da en medio de manifestaciones en las principales ciudades del país en rechazo a esta iniciativa, que según el mandatario nacional ahora debe ser construida en consenso con los actores sociales. Acompañado de su equipo de gabinete, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió de nuevo a la turbulenta situación en materia de orden público causada por el inconformismo ciudadano a la pretendida reforma tributaria. En esta ocasión, no para refutar los actos que se han desarrollado durante las manifestaciones en los últimos días, sino para anunciar que el trámite de este polémico proyecto no seguirá, por ahora, su trámite en el Congreso de la República. Le solicito al Congreso de la República
el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales. Y es que tras 5 días de movilizaciones y varias semanas de polémica generalizada por el proyecto, analistas coinciden en que esta presión ciudadana fue fundamental para evidenciar el malestar, mucho más ante las dificultades económicas por las que atraviesa la mayoría de hogares colombianos. El DANE nos entregó un informe donde nos dice que 21 millones de colombianos y colombianas están viviendo en la pobreza monetaria, o sea que no tienen con qué suplir el día a día. Pero que además 7.5 millones de colombianos y colombianas están en pobreza extrema, que es el rango más bajo de la precariedad económica. Sin embargo, el gobierno nacional reiteró que se deberá tramitar un nuevo proyecto que reúna las propuestas de diversos sectores de la sociedad colombiana. El presidente Duque señaló que la nueva iniciativa está pensada en garantizar la continuidad de los programas sociales para las familias más vulnerables y mejorar la situación fiscal del país. Para ello, ya se tienen algunos aspectos que serían incluidos en el nuevo trámite. Una sobretasa de renta temporal a empresas. Prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal. Incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente. Crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos. Y profundizar programas de austeridad del Estado. Una de las propuestas descartadas de tajo fue el incremento del IVA a los bienes y servicios básicos, así como modificar la base para declarar y pagar renta. Diversas reacciones generó el anuncio del Gobierno Nacional de retirar el proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República, pues son los mismos congresistas quienes deberán darle trámite a la iniciativa que sería estructurada por diversos sectores de la sociedad. Además de celebrar la decisión de no continuar con el actual trámite de la denominada reforma tributaria, muchos congresistas colombianos coinciden en un aspecto fundamental. El nuevo proyecto deberá plantearse con un consenso ciudadano. Los sectores de la oposición, algunos de los que lideraron las manifestaciones en rechazo al proyecto, fueron los primeros en reaccionar frente al anuncio del presidente Duque. Aquí ya tenemos que hacer un acuerdo nacional para poder organizar algunos temas que son de vital importancia, la seguridad, uno de ellos, el tema social, el tema económico, que esta reforma tributaria no estaba resolviendo. La lucha democrática sí es capaz de lograr victorias, sí es capaz de lograr transformaciones democráticas en la vida del país. Bueno, y entonces lo que sigue es mantener esta movilización, estos reclamos. Por ejemplo, hay que hundir también la ley 010 de salud que están tramitando, que es una ley profundamente retardataria y regresiva. Varios congresistas del partido de gobierno reiteraron el apoyo al Ejecutivo y señalaron que las nuevas propuestas están encaminadas a mejorar las condiciones económicas de la sociedad y la situación fiscal del país. Apoyo la decisión del presidente Iván Duque de solicitar el retiro de la reforma tributaria e iniciar a trabajar inmediatamente con todos los partidos políticos en la búsqueda de un consenso que permita mantener los programas sociales como Ingreso Solidario o los programas de preservación del empleo como el PAED, y hacer énfasis en que sean las personas de más altos recursos las que contribuyan. Ahora lo que corresponde es una demostración de grandeza, que todos los sectores logremos rápidamente un nuevo texto que nos permita mantener los auxilios a las clases menos favorecidas, mantener el apoyo a las empresas para que no se pierdan los empleos, manteniendo el grado de inversión. Este tiene que ser un momento de responsabilidad, de solidaridad y empatía. Comunicación con los diversos sectores. Esa es la premisa de algunos parlamentarios, quienes dijeron que será la única vía para darle un trámite justo en el legislativo. Era un clamor popular. Por fin el gobierno escuchó. Como senador liberal nunca estuve de acuerdo ni en la forma ni en el momento. Se debe presentar una reforma porque es indudable que se necesitan recursos, pero previo acuerdos, consensos, y también el gobierno tiene que ser mucho más creativo porque hay muchos sectores que han generado riqueza y nunca han estado sujetos de la tributación. En las próximas horas se espera frenar la discusión del proyecto de ley e iniciar las mesas de trabajo para estructurar la nueva reforma.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió al anuncio del presidente Iván Duque de retirar la reforma. El mandatario local también tomó posición frente al vandalismo que se registró en las últimas manifestaciones sociales. El retiro de la reforma tributaria esperamos que signifique un descanso para, digamos, la insatisfacción social que llevó a marchas multitudinarias que también estuvieron lamentablemente acompañadas de un vandalismo que nosotros rechazamos de forma contundente y que además hemos combatido de forma contundente. ¿Pero qué sigue luego de que se retirara el proyecto de la reforma tributaria del Congreso de la República? Pues en Noticias Telemedellín AM analizamos con un magíster en tributación y política fiscal, quien nos explicó cuál es el nuevo escenario ahora. Los colombianos en las calles lograron tumbar el proyecto de ley de la reforma tributaria. Es un momento coyuntural para el país en el que el gobierno anuncia modificaciones a la propuesta con la participación de diversos sectores de la sociedad colombiana. Sin embargo, los analistas dudan que haya cambios de fondo. Yo creo que el ambiente no está propicio para esto. Tendrá que ser muy inteligente el gobierno nacional para lograr este consenso. De todas maneras, pues la situación es compleja. Las calificadoras de riesgo pues seguramente nos tienen en la mira y habrá que hablar, habrá que buscar el consenso, porque no la que teníamos, no la propuesta que había, pero creo que definitivamente algo tendremos que hacer y seguramente en eso se basará la discusión. Hay una reforma tributaria que desafortunadamente y dadas estas circunstancias se necesita, como lo digo, seguramente tiene que ser muy distinta a esta, aunque por el discurso creo que simplemente van a hacer unos arreglos a esta, al menos eso es lo que pretende el gobierno nacional. Los analistas explican que el cambio debe ser desde el mismo gobierno, con el compromiso de reducir el gasto público. Es decir, la reducción del gasto público, pero ojo, del gasto público en gastos innecesarios, ¿sí? Publicidad y demás. Ese tipo de gastos, burocracia, hay que reducirlo. Y el gobierno tiene que dar ejemplo, ¿cierto? Mira, hermano, yo hablando con un colega le decía, esto es como el papá que es adicto o que es alcohólico y llega a la casa a regañar a su hijo porque se toma una cerveza o consume drogas. Es muy difícil, cuando lo que se está mostrando es otra cosa, querer que se actúe diferente. Sectores como el financiero y otros productos que no están grabados con el IVA podrían comenzar a contribuir. Y pues tocará trillar sobre esto. El sistema financiero debe aportar un poquito más, tiene con qué aportar un poquito más. En situaciones complejas ha sido el gobierno el que ha salido a salvarlo. Es hora de que empiecen a devolver algo, ¿sí? Hay que buscar otros productos que parten de corrupción, ¿sí? Yo no he podido, no he encontrado la explicación de por qué, por ejemplo, las cirugías plásticas, y me disculparán, pero no tengo nada en contra de este sector, ni mucho menos, sino que es un producto que se vuelve suntuoso. ¿Por qué no grabar este tipo de productos? ¿Cierto? Ahora hablar de grabar con IVA va a ser una locura, esto va a ser imposible, pero sí se podían hacer cosas. Y habrá otros sectores que habrá que tocar, ¿sí? Y dejar de favorecerlos tanto. El analista explica que de no darse el consenso, definitivamente no habría lugar a una reforma tributaria y el escenario de protesta de la oposición podría ser aún más crítico. La presión ejercida por los colombianos que llevó a la retirada del proyecto de reforma tributaria y a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dejó varias reacciones entre los diferentes sectores del país. Los expertos opinan en Noticias Telemedellín. Tras retirar el proyecto de la reforma tributaria del Congreso de la República, la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, era inminente. En la mañana de este lunes, el viceministro general de esa cartera, Juan Alberto Londoño, y el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, presentaron la renuncia a sus cargos. Hay diferentes actos que desde un gobierno deben favorecer la imagen del presidente, y Colombia durante las últimas horas ha estado en un extremo terrible, los hechos de violencia
en Cali, en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, la presión social, no solamente de las marchas pacíficas, sino de varios actores ilegales, estaban llevando al extremo al presidente de la República, a un extremo incluso de ilegitimidad. El sábado en la noche, incluso el mismo presidente salió a anunciar la salida del ejército a las calles, un tema que a mi criterio es totalmente innecesario, grave, que ya llevaba a un choque frontal, no solamente de la fuerza civil, que es la policía, sino del ejército y las fuerzas militares. Yo veo acertado esta decisión. Generalmente esas decisiones no se toman a nivel personal. El ministro seguramente consultó con el presidente la decisión. Lo sucedido, de acuerdo con el analista, no solo desgasta la imagen de Duque, sino de todo su partido de cara a las elecciones de 2022. El desgaste es evidente, efectivamente es evidente, porque las encuestas reflejaron claramente durante la semana que la ciudadanía colombiana en diferentes estratos, diferentes edades y grupos etarios no estaba respaldando esta reforma tributaria. Y han pasado los días, ha habido un gobierno sordo, poco sintonizado con la ciudadanía, que no escuchaba lo que estaba pasando, que tildaba de vándalos y delincuentes a la totalidad de las personas. Es reprochable lo que estos ciertos sectores o ciertos grupos de vándalos y delincuentes hicieron, pero la ciudadanía colombiana que salió a protestar masivamente lo hizo de manera pacífica. Los analistas siguen tildando de inoportuna una reforma tributaria como la que se pretendía tramitar en el Congreso, en medio de una crisis como la que atraviesa el país. El asunto es que hoy el gobierno tenía esa posibilidad de hacer una reforma tributaria y buscar ese recurso en la clase media y sobre todo en las personas naturales, o también acudir a la reserva bancaria, porque el gobierno no ha acudido a la reserva bancaria. Es algo que los economistas y los expertos en temas financieros han indagado, y yo pienso que el gobierno debería buscar una variable entre los dos aspectos, entre avanzar en la reforma tributaria ya sin gravar los productos de la canasta familiar y no golpear tanto a la clase media, pero también acudir a algo de la Reserva Bancaria Nacional. Recordemos que con la reforma tributaria el Congreso pretendía recaudar entre 23 y 26 billones de pesos. Entre las peticiones de los manifestantes durante los días de marcha estaba principalmente el retiro de la reforma tributaria del Congreso de la República y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Hoy las dos peticiones son una realidad. Por eso Carlos Poveda salió a las calles a preguntarle a la comunidad cuáles eran sus primeras impresiones. Aquí está el informe. Desde el primer momento que se conoció el texto de la reforma tributaria, el país entró en discusión. 5 días de manifestaciones, varias personas que resultaron muertas a raíz de las protestas, varios policías heridos y cientos de damnificados dejaron estas manifestaciones que al final terminaron con el retiro de la reforma tributaria del Congreso por parte del presidente Iván Duque. Pero ¿qué opina la gente en la calle? Opiniones a favor, en contra y otros que no creen mucho en las palabras del primer mandatario. Bien hecho, lo tenía que hacer, era indispensable para el país. Pues me parece una medida muy necesaria para el país en este momento. Hermano, fue lo mejor que hizo, porque así es que, hermano, lo necesitábamos. Se les acabó, hermano, la mermelada. Por mi parte, pues muy buena idea, pero hay algo ahí pues de que no convence de que esa sea como la última opción. De que puede haber dicho eso como para calmar al pueblo, porque en realidad estamos muy preocupados por lo que está pasando en el país. Me parece muy bien hecho, porque eso fue lo que ocasionó la problemática ahora con estas manifestaciones que hubieron ahora. Ellos lo que tienen que buscar era que los culpables son ellos mismos. Está bien, muy bueno, excelente. ¿Por qué? Porque así se anima, pues se organiza ya otra vez el pueblo y organizamos todo. Yo creo que no podemos guiarnos mucho por lo que dice el presidente y no confiarnos mucho. La verdad no me parece que haya cambiado la reforma, simplemente está replanteando otra manera de hacerla más adelante, más bien postergando lo que posiblemente quería hacer. Alberto Carrasquilla, el nombre que más sonó en los últimos días en Colombia, el hoy exministro de Hacienda, duró aproximadamente 10 años en el poder de esa cartera ministerial. También renunció el viceministro. Le preguntamos a la gente qué opinan de esas renuncias, ¿eran necesarias o no? Aquí las respuestas. Bien, porque se sabe que él venía de una investigación por mismo caso, por la corrupción también de él mismo. ¿Se acuerda cuando el gobierno de Uribe? Que él estuvo en investigación por unos bonos del agua o yo no sé qué,
pero ese tipo es un de todo, hermano. Ahí tiene proceso en los pueblos que se robó una plata de los acueductos. Perfecto, para dar tranquilidad al vandalismo que tenía aquí en el país también. Me parece excelente, porque una persona que ignora los temas del pueblo no debería estar como en un título tan importante. De ese tema sí no he podido investigar bien, pero por lo que tengo entendido hasta mejor que lo haya hecho. Yo digo que eso está bien, hermano, que eso está bien. De esa no estaba enterado, prácticamente no tengo como que decir sobre eso, pero que sea por algo, porque mejore todas las condiciones que hay en el momento tan difíciles. Algunos líderes de las marchas y de las manifestaciones aseguran que seguirá el paro indefinido en Colombia, que el retiro de la reforma tributaria del Congreso no es una ganancia, que ahora hay que seguir trabajando para poder retirar la reforma en salud y también otras peticiones que tienen los manifestantes. Esperaremos entonces que el gobierno presente este nuevo texto de la reforma tributaria que, según ellos, será en consenso con los otros partidos y con expertos en el tema económico para el país.